una contratación administrativa permanente. Esta contratación administrativa permanente necesariamente se hace por concurso público. El nombramiento también implica concurso público. Esto es en base al principio de mérito que está previsto en la Ley Marco del Empleo Público. Ahora, ¿por qué he dejado este espacio? Porque hay también una contratación accidental o temporal. Dos figuras importantes a nivel nacional que se hacen a través de esta contratación accidental y temporal. La suplencia y el reemplazo. Entonces, encontramos dos figuras que son en la contratación administrativa 276 accidental o temporal, la suplencia y el reemplazo. Aquí ubicamos, cuando vamos a ver en nuestros modelos, vamos a ver a la suplencia y al reemplazo como figuras, pero que son accidentales o temporales, o sea, no generan estabilidad laboral. La contratación administrativa permanente y el nombramiento sí acreditan estabilidad laboral. Ahora bien, ya para irnos a otro régimen laboral, vemos de que esta contratación no requiere, en esencia, no requiere concurso público, no concurso. Sin embargo, es posible que este tipo de contratación esté sujeta a desnaturalización. Puede desnaturalizarse. ¿Y cuál es la ley que regula esta desnaturalización? La ley 24041. Aquí es donde hablamos de la ley 24041. En efecto, es posible que la suplencia o el reemplazo se desnaturalicen, pero para saber si se han desnaturalizado debemos tener en cuenta los requisitos que establece la ley 24041. Entonces, terminamos con este régimen laboral. Ahora pasemos al tercer régimen laboral, el régimen laboral de contratación administrativa de servicios. Esto es, si ven, la C, la A y la S nos dan el CAS, el conocido CAS. Y esto se va a regular por el decreto legislativo 1057. ¿Ya? Entonces tenemos el régimen CAS. Entonces, el régimen CAS está regulado por el decreto legislativo 1057 y su reglamento. En este caso vamos a encontrar netamente una contratación. El contrato CAS. Si queremos prorrogar o renovar el contrato, podemos hacer uso de la adenda CAS. Ahora, en este caso, a partir de la publicación de la ley 31131, que ha sido declarada inconstitucional, pero no respecto del plazo indeterminado, entonces encontramos que hay contratados CAS permanentes a plazo indeterminado. Es decir, que ya no están sujetos a renovaciones o adendas del contrato.
Pero existen excepciones. ¿Y cuáles son esas excepciones? Son 3 excepciones. Situaciones transitorias. Ejemplo, el COVID-19 ha dispuesto contrataciones CAS por este estado de emergencia sanitaria. Este es 1. 2. Suplencia. Es decir, aparte de esta suplencia, también puedes usar el contrato CAS para una suplencia. Y 3. Cargos de confianza. Cargos de confianza. Entonces, en estos casos, en esos tres supuestos, no hay contrato CAS permanente, salvo que en estos 3 supuestos se hubiera producido alguna situación de desnaturalización de la contratación CAS y resulte una contratación CAS permanente. El último régimen laboral es el régimen del servicio civil, que es la ley 30.057. Esta ley 30.057 tiene también su reglamento. En esta ley 30.057 está vigente, pero solo vigente en entidades cuya implementación aprueba el SERVIR, la Autoridad Nacional del Servicio Civil. El SERVIR. Entonces debe haber una resolución que autoriza. Una vez que tenemos la resolución que autoriza, ya se puede contratar a través de la 30.057. Ejemplo es la Oficina de Normalización Previsional, que ya lanza contrataciones bajo el régimen del servicio civil. El día de hoy vamos a tocar sobre los contratos de trabajo a plazo fijo y sujetos a modalidad, el contrato de reemplazo y el contrato de suplencia. ¿Ya? Y en su caso vamos a tocar también sobre las bases de un concurso. Y también vamos a ver sobre la contratación administrativa 276. Entonces, en base a que, ojo, y esto es importante, una situación para ser permanente, necesariamente esto se sustenta en concursos públicos basados en el principio de mérito. Entonces, todo esto, concurso público, principio de mérito. Entonces, ahora pasemos a ver nuestras diapositivas y vemos el primer modelo luego de haber visto esta introducción para que ustedes se ubiquen en el tema que vamos a hablar. Vayamos a nuestras diapositivas. Entonces, en este caso vamos a hablar del inicio de la relación laboral pública, segunda parte. En este caso vamos a tocar 5 temas importantes. El primer tema importante es el contrato de trabajo a plazo fijo o sujeto a modalidad. El segundo tema será la resolución de contrato en el decreto legislativo 276. En este caso, ojo, algunas entidades estilan realizar la contratación 276 a través de resolución, lo que implica la emisión de un acto administrativo.
Otras entidades emiten el contrato administrativo 276 con la introducción y las cláusulas correspondientes. También se usa, emite una resolución que aprueba el contrato que les acabo de indicar. En tercer lugar, vamos a tocar sobre la resolución de suplencia y la resolución de reemplazo. La resolución de suplencia no debe ser confundida con el contrato de trabajo de suplencia del 728. Esta resolución de suplencia se refiere al decreto legislativo 276. Tampoco debe confundirse con la forma de contratación administrativa de servicios CAS para suplencia. En este caso, específicamente estamos hablando de la resolución de suplencia. Ojo, debemos tener cuidado en la motivación de esta resolución, porque existen sentencias de casación de la Corte Suprema del Perú que establecen que la suplencia podría desnaturalizarse. En su momento vamos a hablar un poco de estos temas para un poco comprender qué es lo que debemos tener en cuenta al momento de emitir este tipo de resoluciones. La resolución de reemplazo. Muy poco se hace la diferencia entre suplencia y reemplazo. A veces se entiende que son lo mismo, sin embargo es diferente. Mientras que la suplencia es para suplir a un titular, el reemplazo es para ocupar una plaza vacante con motivo de una situación de cese prevista en el Decreto Supremo 005-90-PCM. Y ambas figuras son aceptadas por la ley de presupuesto que anualmente se da. Y por último vamos a ver, como les indiqué, cada uno de los regímenes laborales para ostentar un cargo permanente, ya sea en el 728, 276 o CAS, implica un concurso público. Y para eso debemos tener o conocer un poco acerca de las bases del concurso público. En pantalla podemos ver la teoría del primer modelo que vamos a tocar. Estamos hablando del contrato de trabajo a plazo fijo o sujeto a modalidad. Marco legal. El marco legal del contrato de trabajo a plazo fijo es el Decreto Supremo 003-97-TR, que es el texto único ordenado de la ley del Decreto Legislativo 728, que es la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. El Decreto Legislativo 728 es el único decreto legislativo que cuenta en materia laboral con dos textos ordenados, pero el texto único ordenado que habla sobre el contrato de trabajo, ya sea a plazo indeterminado o a plazo fijo, es el Decreto Supremo 003-97-TR. El otro texto único ordenado es el Decreto Supremo 002-97-TR, que para el presente caso no es utilizable. Ahora, este reglamento 728, este Decreto Supremo 003-97-TR, está regulado por un reglamento, o sea, tiene su reglamento. ¿Y cuál es el reglamento? El Decreto Supremo 001-96-TR, por el que se aprueba el reglamento de la Ley de Fomento al Empleo. Entonces, este es el reglamento del Decreto Legislativo 728. Entonces, este es el marco normativo de un contrato de trabajo a plazo fijo. Si usted quiere saber más o quiere ver qué normas pueden suplir mi deficiencia en mi contrato de trabajo a plazo fijo, primero nos vamos a ir a estas dos normas. Ahora, la contratación laboral a plazo fijo. Nos dice: los contratos de trabajo sujetos a modalidad pueden celebrarse cuando así lo requieran las necesidades del mercado o mayor producción de la empresa, así como cuando lo exija la naturaleza temporal o accidental del servicio que se va a prestar o de la obra que se ha de ejecutar, excepto los contratos de trabajo intermitentes o de temporada, que por su naturaleza pueden ser permanentes. Una curiosidad de esto es que los contratos de trabajo intermitentes o los contratos de trabajo de temporada se consideran en algunos casos, en el proyecto del nuevo Código de Trabajo, estos dos contratos ya no son considerados contratos de trabajo a plazo fijo,
sino que ya se consideran como contratos de trabajo permanentes. En un momento vamos a ver en qué consiste cada uno de estos contratos y vamos a dar el ejemplo respectivo. Y aquí tenemos los tipos de contratos sujetos a modalidad. Nuestro Decreto Supremo 003-97-TR contempla 9 tipos de contratos de trabajo a plazo fijo o sujetos a modalidad. Entonces tenemos, primero, los describe de esta manera, los clasifica en 3 grupos, pero al final son 9. El primer grupo se denomina contratos de naturaleza temporal, o sea, están sujetos a un tiempo. Y se comprende a 3 tipos de contrato. El contrato por inicio o lanzamiento de una nueva actividad. El contrato por necesidades del mercado. El contrato por reconversión empresarial. ¿Ya? Contrato por reconversión empresarial. En un momento vamos a ver todo esto cómo gira. También encontramos los contratos de naturaleza accidental. Contrato ocasional, contrato de suplencia, contrato de emergencia. ¿Ya? Son tipos de contrato, hasta aquí tenemos 6. Y el contrato específico o contrato específico, contrato intermitente y el contrato de temporada. ¿Ya? Entonces encontramos estos tipos de contrato. Ahora veamos en la pizarra unos ejemplos. Veamos primero en la pizarra un ejemplo para que ustedes puedan comprender estos tipos de contrato. A ver, veamos. Ya. Primero tenemos contratos temporales. Vamos a imaginar aquí a una empresa. Una empresa que se dedica a la venta, objeto social, venta de zapatos. ¿Ya? Entonces, nuestra empresa se encarga de la venta de zapatos. En esta diapositiva pueden ver el contrato por inicio o lanzamiento de una nueva actividad. ¿Qué puede acontecer? Veamos en nuestra pizarra, en nuestra empresa. Entonces, esta empresa tiene un objeto social, la venta de zapatos. Hay un inversionista y el objeto social se incrementa a la elaboración de zapatos. Ahora se va a elaborar los zapatos. Entonces, por lo tanto, aquí, por ejemplo, creamos un área para la elaboración de zapatos. Acá, estas son las tiendas. Y acá está la elaboración, tienda de elaboración de zapatos. Entonces, estamos en un lanzamiento de una nueva actividad de la empresa. Entonces, como es una tienda de elaboración de zapatos, necesitamos personal. Entonces, vamos a contratar, digamos, a 2 trabajadores, a una secretaria y un jefe. Pero como no estamos seguros si esta nueva actividad va a tener los efectos que deseamos, contratamos al personal bajo esta contratación de trabajo denominada contrato por inicio o lanzamiento de una nueva actividad.
Esto es, a estos trabajadores los vamos a contratar por el contrato de trabajo por inicio o lanzamiento de una nueva actividad. Entonces, este es el ejemplo. Entonces, acá ponemos contrato lanzamiento o inicio de nueva actividad. Ya. Ahora, otro contrato que tenemos es el contrato por necesidades del mercado. Entonces, imaginemos que por alguna situación especial, aquí vamos a encontrar en la venta de zapatos a los vendedores. Durante más de 5 años hemos tenido un vendedor, 2 vendedores, 3 vendedores, 4 vendedores y 5 vendedores. Conforme a nuestras ventas, solamente era suficiente estos 5 vendedores. Debido a la alta demanda de creación de colegios de educación privada y la aceptación por parte del Ministerio de Educación para que brinden el servicio de educación privada, existe un aumento de alumnado. Y parece ser que la venta de zapatos durante ese año que han aprobado a más colegios privados en una determinada localidad va a incrementar. Entonces contratamos a 2 trabajadores más. Pero estos trabajadores no es porque la venta sea fija, no sabemos si va a ser fija. Pero en este caso vamos a contratarlos por un incremento. Contrato por incremento por necesidades del mercado. Por necesidades del mercado. Por necesidad. O sea, no sabemos hasta cuándo dure, si dure o no durará, porque es posible que el mercado de repente los padres no compren muchos zapatos y bueno, es posible de que hay que cortarles el contrato. Entonces, el contrato de trabajo por necesidades del mercado va a permitir que el empleador, si es que el mercado no mejora, bueno, puede también terminar la contratación sujeta a modalidad de estos trabajadores. Entonces ahí encontramos un contrato, acá tenemos el segundo contrato. El tercer contrato es el contrato por reconversión empresarial. Imaginemos que esta área era la área de contabilidad. Es el área de contabilidad. Y el área de contabilidad era manual. A través de escritos, libros escritos. Es un área fija de la empresa de venta de zapatos, pero tiene en esta área tenemos a 3 trabajadores que realizaban su labor correctamente. Pero ahora resulta que hemos remasterizado y ahora contamos con computadoras que requieren el uso de un programa que va a acelerar, que acelerará, bueno, los procesos de la empresa. Entonces, como esta es una situación de reconversión empresarial, los libros escritos vamos a convertirlos a computadoras. Entonces podemos verificar para ver si funciona o no esto, sirve. Contratamos a 2 personas más, pero para que hagan uso de estos programas por computadoras. Entonces a estos los contratamos por contrato por reconversión empresarial.
empresarial. Ahora, también tenemos los contratos de naturaleza accidental como el contrato ocasional. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, tenemos el servicio de electricidad. Conexiones en la empresa. Este servicio de electricidad no tiene nada que ver con el objeto social de la empresa, no tiene nada que ver con la venta de zapatos o la elaboración de zapatos. Pero ha habido algunos problemas de luz, de focos, ha habido cortocircuitos dentro de la empresa. Entonces tenemos que contratar a una persona, que ocasionalmente, por esta ocasión, va a laborar. ¿Para qué? Para mejorar el sistema de electricidad, ¿ya? Que no tiene nada que ver con el objeto social de la empresa. Entonces lo contratamos a través de un cuarto contrato, contrato de trabajo ocasional. Contrato ocasional. Ya. Ahora también tenemos el contrato de suplencia. Entonces, en el área de, tenemos aquí el área de recursos humanos. En el área de recursos humanos vamos a encontrar aquí un trabajador, aquí otro trabajador y vamos a encontrar aquí a una trabajadora que está embarazada. Esta trabajadora embarazada va a pedir su licencia. Por lo tanto, momentáneamente va a ir de descanso. Se sale de la empresa y a descansar. Entonces, necesitamos que alguien por el momento, como no está la trabajadora, por el momento supla sus funciones hasta que ella regrese. Entonces vamos a contratar a una persona. Entonces, esta persona está supliendo a la trabajadora embarazada que está con su licencia. Entonces a este personal lo contratamos por un contrato de suplencia. ¿Ya? Contrato de suplencia. Ahora, también tenemos el contrato de emergencia. Veamos. En esta área, aquí está el área de archivo. Y el área de archivo sufre un incendio. Ahora, alguien tiene que venir a recuperar o tratar de restablecer el área de archivo por este hecho fortuito que aconteció, una emergencia. Entonces, vamos a contratar a alguien que sepa restaurar archivos. Entonces,